emergencia, ¿no es cierto? Y perdonen la pregunta, porque ustedes en casa dirán, bueno, ¿qué hacen preguntando en Buenos Días Perú si el estado de emergencia funciona o no? Cuando aquí las noticias al 100% son granadas, extorsión, muertes, ¿no? Pero en todo caso corresponde hacer un balance, porque si algo queremos más allá de la crítica es saber cuál va a seguir siendo la estrategia, ¿no? De cara a lo que va a seguir ocurriendo en nuestro país. Y vamos a repetir a los alcaldes que nos acompañan hoy. Es el alcalde de San Juan de Lurigancho, el señor Maldonado, y el señor Cifuentes, alcalde de San Martín de Porres. Para ambos, buenos días y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Ha funcionado el estado de emergencia en sus distritos, señor Maldonado? Comenzamos con usted. Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días. Esta es la segunda declaratoria de emergencia que tiene mi distrito. Exacto. La primera no funcionó para absolutamente nada. Solamente es un titular que duró aproximadamente una semana. Esta segunda se ve un poco de un esfuerzo que no es, que es un esfuerzo aislado. Y esto me gustaría determinarlo porque hacemos un balance de todo el estado de emergencia, pero siempre miramos al Ministerio del Interior, porque es la primera institución, digamos, que uno acude cuando tiene que hacer un balance sobre la seguridad ciudadana. Pero no hay un resultado con respecto al Ministerio Público, el Poder Judicial, ni tampoco el Congreso de la República. Porque estamos viendo todo de manera aislada. En Lima Norte han tenido un esfuerzo, digamos, los alcaldes de ver el tema de las motocicletas, etc. Pero son esfuerzos aislados. ¿Qué es lo que ha pasado en San Juan de Lurigancho en cifras, que son cifras de la Policía Nacional? En el delito común ha habido una reducción en denuncias, no es en hechos. En denuncias se ha reducido un 9%. En solo un mes, el crimen organizado en San Juan de Lurigancho en denuncias tiene 98 casos. ¿Ya? En este mes. En este mes. 98 denuncias. Denuncias de crimen organizado que alcanzan aproximadamente... Que podrían ser más. Podrían ser más. Entendamos que hay 70% de la población que no denuncia. Entonces, quienes han ido, digamos, a denunciar, y todo esto tiene que ver con extorsión, sicariato y trata de personas. Entonces, yo lo que veo aquí es algo que desde la Presidencia de la República no se está entendiendo, y es que una declaratoria de emergencia sin presupuesto es un saludo a la bandera. No se le está dando más recursos a la Policía Nacional y no se le está dando más recursos a las municipalidades, que somos las perfectas aliadas de la seguridad. El día de hoy nosotros no tenemos ni siquiera la capacidad de poder poner a disposición nuestro presupuesto. Nosotros consultamos al Ministerio de Economía si esta declaratoria de emergencia podíamos comprar artículos para la Policía Nacional. Se nos dijo que no. O sea, ni siquiera podemos comprar nosotros para la Policía Nacional. Entonces, yo creo que aquí hay una desarticulación completa entre las instituciones, los poderes del Estado y, obviamente, quien paga pato al final es la población, ¿no? Así es. En su caso, alcalde Cifuentes, buenos días. Muy buenos días. A ver, también nosotros es la segunda vez que estamos en un estado de emergencia. Cabe resaltar que ya muy independientemente de cifras, de estadísticas que pueden o no ser importantes, no hay un plan integral que integre a todos los involucrados y tampoco una política de Estado que perdure en el tiempo. Estamos próximos, como lo dije el año pasado, a convertirnos en el Ecuador, ¿no? Y la situación que viven ellos hoy día, o El Salvador de hace unos años. Entonces, no hay una política integral de parte del gobierno, ¿no? Y básicamente centrándonos en cosas fundamentales. Lo primero, el reforzamiento logístico, económico de los cuerpos de seguridad, de la Policía Nacional. Nosotros, por ejemplo, hemos cedido un local de 2 pisos a la Brigada de Lucha contra la Criminalidad, que en algo ha ayudado a reducir los índices de criminalidad. Pero imagínense, o sea, nosotros le hemos tenido que donar 12 chalecos a la Brigada de Lucha contra la Criminalidad, prestarle 12 chalecos mediante un acta, porque no tienen chalecos antibalas. Entonces, ¿cómo los mandamos a la guerra a los que se van a enfrentar contra los criminales si no tienen siquiera estamos hablando de una coincidencia, ¿no? Porque ambos observan que la policía necesita recursos. Por supuesto. Entonces, se necesita una reingeniería, una reestructuración de la Policía Nacional. Por otro lado, se indica y se dice mucho que hay que cortar las comunicaciones en Chayapalca. ¿Por qué solo en Chayapalca? En todos los penales. En todos los penales. Porque de ahí se producen muchas veces las extorsiones, las llamadas extorsivas. Son donde nacen, se gestan muchas de las cosas que vemos
para seguir manejando cupos y sobre todo el tema de la criminalidad. Otra cosa que sí nos involucra a nosotros con los alcaldes y donde tenemos que participar articuladamente con la Policía Nacional es quebrarle los brazos económicos a las mafias, ¿no? Detrás de la informalidad, detrás de los hostales fachadas donde hay prostitución, se cobija la delincuencia, la criminalidad y las bandas organizadas que cobran cupos. Pero tenemos que trabajar de la mano con la Policía Nacional. No hay un plan. Tenemos, además, miles de leyes, pero ¿se cumplen o sigue habiendo impunidad? No hay una articulación entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Poder Judicial y todos los actores de gobierno. Asimismo también, obviamente en lo que nos toca a nosotros, es importante lo que se acaba de mencionar de parte de Jesús, que poder transferirnos recursos a los gobiernos locales. Pero ahorita ya ha pasado un mes del estado de emergencia, estamos prácticamente ya en noviembre. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y después para qué? Porque nosotros, muy al margen de algunas trabas burocráticas que puedan suprimirse para hacer una contratación de personal o adquirir alguna logística, necesitamos tiempo. O sea, hacerlo ahora ya sería un poco descabellado, porque no hay un plan. No ha funcionado el estado de emergencia. Es que no hay un plan. Seguimos esperando el plan. Hay dos no, entonces. La pregunta es, porque a ambos los vemos aquí en los operativos que se están haciendo, Amanecer Seguro y demás. Y uno quiere entender qué hay detrás. El ministro está entendiendo el diagnóstico que ustedes hacen, el pedido que ustedes hacen. ¿Qué hacer, no? Porque hablar de una reingeniería, de una reestructuración, reforma, no es tener un panorama, es el ideal, sin duda, yo no digo que no. Pero ahorita mismo, frente a las muertes, frente a lo que está ocurriendo en cada uno de sus distritos, ¿cuál sería la propuesta si el estado de emergencia no funciona, señor Maldonado? Tres cosas yo creo que pueden ayudar bastante. Primero, necesitamos eliminar todas las barreras burocráticas que tenemos para invertir en lo que es seguridad en distintos componentes, ya sea la policía de investigación, las comisarías, entre otros. Y ahí es el gobierno que tiene que transferir dinero a las municipalidades y a las propias unidades de la Policía Nacional y al Ministerio Público. Segundo, necesitamos darle todo un sistema de protección a los jueces y fiscales. Ellos son los que evitan que esa captura de ese delincuente termine nuevamente en la calle cometiendo las mismas fechorías que todos los días vemos. No le estamos dando un sistema de protección ni a los jueces ni a los fiscales, que en muchas ocasiones también son extorsionados y no lo denuncian. Y en ese sentido, si me permite, alcalde, porque usted mencionó hace un momento el problema de por qué sueltan a los delincuentes. Y hace unos días el fiscal Jorge Chávez Cotrina, que es el coordinador de las Fiscalías Especializadas contra Criminalidad Organizada, en una entrevista en otro medio, dijo que efectivamente habían leyes que por buscar solucionar un problema terminaban afectando otro, ¿no? Entonces habían elevado de alguna manera los requisitos para imponer prisiones preventivas y por eso es que muchos de estos delincuentillos no acababan presos. Y lo otro que te estaba mencionando es el sistema de cómo está funcionando nuestras leyes. Yo te voy a poner un ejemplo. El día de hoy sacar un arma es totalmente fácil. Hay una persona que ha sacado un arma hace unos meses, sacó 14 armas y luego de unas semanas denunció el robo de las armas. O sea, qué sencillo es en este país sacar un arma y luego denunciar que te lo han robado, se metieron a su propiedad y se llevaron las armas. Y nadie dijo nada y no pusimos el grito de ley. ¿Y por qué no estamos revisando todo ese sistema para la obtención de armas? ¿Por qué no estamos dificultando a la delincuencia tener el día de hoy revólveres, entre otras cosas, que es con lo que funciona, digamos, el sicariato, con lo que genera lo que estamos generando el día de hoy en Independencia? Entonces, no podemos ver solamente el tema aislado, tiene que verse de manera estructural y ahí tiene que estar incluido el trabajo de las municipalidades, que generamos orden, que damos ornato y que sobre todo tenemos un contacto más directo con la población. Señor Cifuentes. Sí, a ver, primero dotarle de recursos ya a la Policía Nacional. Para hacer inteligencia e investigación, que es la manera de cómo se desactivan las bandas criminales, necesitamos de dotarlos de recursos logísticos y tecnológicos. Por otro lado, haciendo un cálculo, son casi los mismos policías que salen de las escuelas, ¿no? Para estar en las calles, en las comisarías, casi los mismos que los que son dados de baja. Entonces, si necesitamos más policías, por darte un dato, en San Martín de Porres
necesitaríamos un promedio de 2.600 policías en las calles. Tenemos 200 y algo. Bueno, regresamos ¿no? todo entonces al Ejecutivo. Exacto. ¿no? Entonces, y por otro lado, nosotros el 7 de noviembre estamos inaugurando una unidad de flagrancia, que le estamos articulando constantemente para que no sean elefantes blancos, porque muchas veces las cosas que hacemos en el Perú terminan siendo elefantes blancos. Si bien es cierto, ahí está el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensoría Pública, puedan ser pues estos atrapados en flagrancia, ¿no? Sentenciados en menos de 72 horas y terminen estando donde deben estar estos miserables, presos. Porque normalmente atrapan al delincuente y hasta que llegue el fiscal... Claro, pero ahí tenemos otro problema, ¿no? Porque digamos que el sistema funcione adecuadamente y tenemos a un delincuente sentenciado. ¿A qué cárcel se va a ir? Las tenemos sobrepobladas y no se ha construido una nueva cárcel en años. Y San Pedro Gancho tiene dos. Pero ahí volvemos al punto, o sea, no hay un plan integral y no hay una política de Estado que sobrepase al tiempo y a las coyunturas ministeriales, incluso presidenciales, que perduren el tiempo. O sea, la presidenta lo que tiene que hacer es reunirse con las fuerzas políticas, con los demás entes del Estado para abordar este tema, porque si no vamos a seguir apagando incendios e incluso apagándolos a medias. Y esto va a seguir y esto va a continuar. Entonces, y no solamente eso, y discúlpenme, sí. Bueno, definitivamente los delincuentes, si tienen que estar apilados, son delincuentes y en este momento al que está atrapado, que definitivamente tiene que irse a una cárcel como esté, pero ir ganando tiempo a construir otras, ¿no? ¿Ustedes le han dicho todo esto al ministro del Interior? Ministro, no funciona su estado de emergencia. No, yo he conversado con el ministro, tenemos una conversación bastante fluida. Hemos hecho acciones en el distrito que han mejorado mucho la recuperación de los espacios públicos. En esa tarea está bien. El problema grande es el sicariato y ahí tienen que haber unidades de inteligencia. Y las unidades de inteligencia, como por ejemplo para capturar a los delincuentes que han dejado estas granadas, demoran unas semanas, a veces meses. Para la captura y la desarticulación de bandas organizadas demoran aproximadamente entre mes y medio y 2 meses poder dar con ellos. El problema es que en ese tiempo se sigue matando, se sigue, digamos, amenazando a personas. Yo creo, y esto me gustaría que la presidenta Dina Boluarte lo tenga en consideración, es más, debería tenerlo en principio de consideración el ministro de Economía, porque en la declaratoria de emergencia, antes que termine, deberían cambiar el dispositivo, hacer una reformulación de ella y permitir que las municipalidades puedan ejecutar su presupuesto de manera directa. Porque si mañana queremos hacer un proceso, demora aproximadamente 3 meses como mínimo, ya se nos acabó el año. Y podemos aprovechar estos 2 últimos meses para que las municipalidades en sus recursos que tienen, recursos de inversión, pueden ejecutar su presupuesto. Y el día de mañana podríamos tener camionetas, motocicletas y tecnología para la policía, para las unidades de emergencia. Pero el Ministerio de Economía parece que está lleno de un gabinete, que está lleno de oficinistas que no entienden la realidad, no entienden la calle, no entienden el dolor de las personas. Y ahí me gustaría llamar la atención de la presidenta Dina Boluarte y el Ministerio de Economía, que a través de un dispositivo nos permita a las municipalidades invertir en seguridad. ¿Y frente a eso no piensan cerrar filas contra el ministro y contra el Ejecutivo? Y yo lo digo, le hice una crítica yo, señor Maldonado, a usted en Twitter, porque, claro, usted ya nos había dicho, no funciona Amanecer Seguro, no funciona nada de lo que se está haciendo, el Ejecutivo no desembolsa plata, y de pronto lo veo en un Amanecer Seguro a las 4 de la mañana al lado del ministro hablando, entonces, no sé, yo siento que a veces los gestos en política son bien importantes. Me acuerdo perfectamente tu pregunta, y la pregunta que me hiciste fue: ¿está funcionando Amanecer Seguro cuando se lanzó? Y te dije que un solo Amanecer Seguro no hace la diferencia, que esto tenía que ser un proceso. Y en el tema de seguridad ciudadana es un proceso, porque ni una ley y ni una institución va a cambiar la realidad que tenemos el día de hoy. Y nosotros participamos y vamos a seguir participando en todas las acciones que tengan que ver con mejorar nuestra seguridad. Pero si esa acción es una sola, aislada, y luego nos tomamos fotos y nos vamos, obviamente no va a funcionar, eso lo sabemos todos. Lo que tenemos que hacer es trabajar de manera transversal todas las instituciones, tener una estrategia, pero insisto con esto, porque sin esto no se puede hacer presupuesto, recursos, porque si no, vamos, algo muy sencillo, ¿cómo le pago yo el salario a mis serenos?
o cómo le compro chalecos de bala, o cómo le pago, digamos, las horas franco a los policías con las que el día de hoy estamos Bueno, su patrullando. colega del RIMAC está con una soga al cuello porque todos los meses está contando Quiero la ser plata para ver cómo le apoyada. paga a los serenos, ¿no? A ver, yo creo que ya sería tardía la asignación de presupuesto. Debería ser incluida para el próximo año y poder hacer los procesos de una manera más planificada. Porque también eso después de obviamente, evadir ciertas trabas burocráticas, que obviamente es un mecanismo formal y legal, después también a los alcaldes nos genera ciertas responsabilidades. En donde aparecen muchas denuncias por estas compras directas. Que yo preferiría, de verdad, que fuera el próximo, si va a haber una transferencia de recursos, se añada el próximo año. Además, yo fui un poco optimista, sí, el año pasado del estado de emergencia, pero definitivamente pensando que había paralelamente un plan integral, pero no lo hay, ¿no? Entonces, nosotros como primeros vecinos de la ciudad, la gente también nos reclama a nosotros por seguridad, y no solamente por seguridad, a veces hasta por la criminalidad, porque dicen, alcalde, haga algo, ¿usted qué hace? ¿No? Entonces, en ese sentido, en mi caso, bueno, yo no me he reunido no hemos tenido, o bueno, no he sido convocado, algunos alcaldes tampoco, a reuniones con el ministro. Recién mañana nos han convocado a una reunión después de un mes del estado de emergencia, cuando hubiera sido ideal que articulemos previamente, ¿no? Sin embargo, esperemos pues que el gobierno recapacite y tome el toro por las astas sobre este problema que se está desbordando, ¿no? Y más que, si bien es cierto, es importante la transferencia y la dotación de recursos, ir trabajando ya en una reforma integral de la Policía Nacional. Es importantísimo. Algunas comisarías se caen a pedazos. Nos faltan policías. Nos falta invertir en tecnología, en investigación, en inteligencia. Falta también que estén mejor equipados. Falta mayor articulación entre los entes del Estado, y eso lo tiene que coordinar y liderar el gobierno. Bien, les agradecemos a ambos por haber Muchas estado en gracias. este balance a un mes de esta medida. Y hacemos, por supuesto, siempre la invitación a los demás, ¿no? Es una convocatoria para saber cómo están los resultados también en los diferentes distritos. Gracias. Gracias a ustedes. 8:12 ya.